ovnis y fenómenos paranormales. Hola, mi nombre es Sue Rowlands. Soy medium y pertenezco a una institución religiosa inglesa. En Inglaterra, los que somos mediums y profesamos el credo espiritista, contamos con 400 iglesias. Nuestras ideas difieren levemente con respecto a la de las otras religiones, porque también tenemos una filosofía. Mientras que la religión cristiana tiene los mandamientos, nosotros, por nuestra parte, tenemos principios. Creemos en Dios, creemos en la hermandad de todos los hombres, pero uno de nuestros principios fundamentales es el de la responsabilidad personal. Creemos que todos somos responsables de lo que hacemos aquí en la tierra. No podemos pensar que por el simple hecho de que creemos en Dios, todo lo malo que hagamos nos será perdonado. Creemos que debemos meditar cuidadosamente nuestras acciones, tratar a los demás del mismo modo en que nos gusta que nos traten a nosotros. La finalidad de los médiums es probar que hay vida en el más allá. Tratamos de probar a la gente que las personas no mueren cuando dejan la tierra físicamente. Sus cuerpos mueren, pero ellas siguen viviendo. Tratamos de que cambien el modo de encarar la vida. Los médiums también les brindamos mucha ayuda a quienes han perdido a sus hijos, o han perdido a sus maridos, o a sus esposas. Es una religión tranquilizadora. En ella no presentamos todo de color rosa. A la gente le decimos, en el momento de pasar al mundo espiritual vivirás tal como lo has hecho aquí. Si no fuiste una persona demasiado buena, en el mundo espiritual estarás junto a los que no fueron demasiado buenos. Pero el punto principal de nuestra fe es probar que uno no muere cuando deja físicamente la tierra, que la vida continúa y que sigue su curso natural. La vida es eterna. Tampoco se detiene en el mundo espiritual. Uno sigue viviendo para siempre. Así que, como ven, señoras y señores, al morir, no nos llega el descanso. El momento esperado de detenerse y no pensar más, no nos llegará nunca. Hay que seguir adelante y la tarea no es fácil. A lo largo de los años, me ha tocado ver tanta tristeza, tantas preocupaciones en la gente. Pero también he visto que nosotros, los médiums, podemos aportarles un poco de esperanza, hacer que sepan que si perdieron a sus hijos, hoy pueden hallarlos nuevamente. No puedo devolverles a sus hijos. Nadie lo puede hacer si han fallecido. Pero si uno puede hacerles saber la realidad de que están seguros, de que están con sus familias, esto puede darles la fuerza suficiente como para superar los tiempos difíciles. Yo empecé con la psicometría formal. En ella se trabaja con objetos que hayan estado en contacto con las personas. Es necesario tomar con las manos algo que haya sido de ellas, porque en esos objetos hay energía acumulada mediante la cual podemos conocer la vida de esas personas, todo sobre ellas. Nos remontamos incluso hasta el día de su nacimiento. Nada quita esa energía, queda acumulada ahí. Ahora quisiera rápidamente ofrecerles una demostración de lo que hago cuando alguien viene a una sesión. Explicarles ahora cómo aplica la psicometría. Para eso voy a tomar un objeto de un caballero que está en las mismas condiciones que ustedes. No sé nada acerca de él. Voy a tomar una pulsera que él me va a dar y veremos qué obtenemos. Si ustedes acuden a una sesión y se encuentran con el medium, ya no tendrán miedo. Tengo la sensación aquí con este señor de que a pesar de que lo conocí hace pocos minutos, él lleva un tipo de vida muy relajada. Sin embargo, hay también una gran tensión, una gran ansiedad en él. En su vida hay también una gran perturbación porque siento que hay una gran fuerza de él en su vida. Quiere hacer cosas nuevas, iniciar un nuevo camino, empezar a hacer cosas nuevas. No siempre le gustan los caminos trillados. Siento algo así como que es un pionero. Tiene una mente abierta, una mente amplia. Y aún así siento que a pesar de que hay mucha gente a su alrededor, hay muy pocos de ellos que él elegiría como amigos. Tiene muy pocos amigos íntimos. También sé que ha tenido un problema afectivo. No es que tenga roto el corazón, pero no es una persona que se confíe fácilmente. Es realmente muy cauto.
Aun cuando parece ser muy abierto, siento que no es fácil llegar hasta su corazón porque en el pasado han ocurrido cosas allí, han sucedido cosas que se remontaron incluso hasta los 16 años más o menos, cuando atravesó una época muy confusa de su vida. Sí, a esa edad. Siento que hay una señora aquí, tal vez una madre aquí, que pudo haber querido que él tomara un camino, pero él eligió hacer otro camino. También sé que hay una señora en el mundo de los espíritus aquí. Sí, está con él. ¿Ven, señoras y señores? Voy al mundo espiritual de este señor porque hay una señora que está viniendo aquí. En vida debe haber tenido cabello negro y sé que su cabello debe haber sido gris oscuro antes de fallecer. Sí, es bastante rolliza, no es una mujer delgada. Siento que posiblemente tuvo una enfermedad en esta zona, sí, en el estómago, pero también tuvo algunos problemas en el pecho. Sí, problemas cardíacos. No es una madre, es una abuela. Sé que esta señora debe haber vivido en el campo en algún momento de su vida. Sí, veo flores, puedo verla rodeada de flores. Me dice que estoy en lo correcto, sí. Sé que trae mucho amor porque estuvo en contacto con él cuando era chico. Sí, y también veo correr un arroyo. Un arroyo a un costado de su hogar en el campo y las flores. Y siento que ella viene y dice, vamos, adelante. Aspira a lo máximo en la vida, vamos. No dejes tu corazón en el pasado, porque si no te paralizará el futuro. Puedo ver que le está hablando de un contrato. Sí, a este señor le ofrecen un contrato de tipo empresarial. Siento que tiene que ser cauteloso, que lo tiene que pensar muy bien, porque siento que necesita tener libertad en su trabajo. Necesita poder crecer en su trabajo, porque podría haber involucrado un viaje de ultramar, sí. Siento incluso que podría tratarse de Norteamérica. Parecería como si las cosas fueran creciendo. Ella me lleva a Norteamérica y dice, sé cauteloso y ten cuidado con el aspecto financiero, porque siento que alguien podría hacer mucho dinero contigo y podría ser que no llegaras a ser descubierto. Sue Rowlands le demostró su habilidad como medium al productor y director de este documental, Johan Afran. Por medio de la psicometría, ella se contactó con la persona que creyó era su abuela, pero después Afran se dio cuenta, en base a un informe del médico, de que se trataba de su madre muerta. Rowlands predijo que Grant sería invitado a Estados Unidos, donde lograría un gran reconocimiento. 3 semanas después de que Grant conoció a Rowlands en Suiza, recibió efectivamente una invitación a Las Vegas, donde ganó el premio al mejor documental sobre ovnis de 1993 por su Visitantes del Espacio. En las últimas décadas, el punto de vista racional de ver al mundo se ha encontrado cada vez con más dificultades debido a que la nueva y profunda interpretación de la mecánica cuántica ha planteado dudas sobre muchas de las convenciones de la ciencia. Los físicos de las nuevas generaciones dicen que es el conocimiento el que crea el mundo material que nos rodea y las leyes de la materia. Durante el último siglo se descubrieron varios interesantes fenómenos paranormales. De acuerdo con la cosmovisión del momento, fueron vistos como productos del subconsciente, o bien del medium, o bien de alguno de los presentes. También se pensó que podrían haber sido personas muertas interfiriendo. Esta última explicación era la apropiada para la cosmovisión del siglo pasado. Actualmente muchas cosas han cambiado. Pensemos, por ejemplo, en la psicología de Jung, en el concepto de inconsciente. Se sabe que el inconsciente colectivo abarca varios ítems y que también incluye a la muerte. Pero es necesario que vayamos más allá. El modo de pensar ha cambiado completamente durante los últimos 20 o 30 años. Los físicos han hecho avances tremendos en sus investigaciones. Los mundos visibles e invisibles se han amalgamado de una forma tan complicada que sencillamente no podemos entenderlos. Podríamos hacerlo bajo la forma de una fórmula matemática, pero es completamente imposible presentarlos visualmente. En este complejo mundo también hay muchos más. Ocurren conexiones que hacen que nos sucedan fenómenos inexplicables que consideramos sobrenaturales.
Por un lado, involucran a los muertos, a personas indicadoras y a comunicadores neutrales. Cuando uno mezcla estos factores, obtiene un fenómeno espiritista que es increíblemente difícil de comprender. La ciencia no puede vérselas con él. Estamos parados en el umbral de una nueva cosmovisión, pero se trata de una cosmovisión muy difícil de entender. Todavía no podemos vislumbrar cómo evolucionará. Desgraciadamente, estamos en un punto en el que la parapsicología todavía no puede reaccionar frente a esta nueva cosmovisión. La parapsicología, al igual que otras ciencias, todavía está atrapada en la cosmovisión del siglo pasado o hasta fines del siglo pasado. La cuestión es que tenemos que trabajar mucho en todos los campos para mantenernos en estado de progreso, y debemos trabajar también para no ser arrojados al costado del camino. Todo esto, lógicamente, entraña un gran peligro para todos. El poder de la mente sobre la materia ha sido investigado en muchos laboratorios en distintas partes del mundo. Las pruebas de la existencia de la psicoquinesis o telequinesis, como se la llama a veces, son muy abundantes. La psicoquinesis es una de las principales ramas de la psicología. Otra área de investigación igualmente importante es la percepción extrasensorial, que incluye a la telepatía, a la clarividencia y a la precognición. Una de las pruebas más contundentes del poder de la mente sobre el cuerpo es la levitación, en la que el hombre es capaz de ir contra la gravedad. La levitación es un fenómeno que aparece ya en las biografías de muchos santos católicos. En estos casos parece originarse en un potente e inconsciente estado de trance. En el pasado reciente, el productor más famoso de fenómenos psicoquinéticos ha sido Uri Geller, cuyo contacto con el mundo extrasensorial empezó con una experiencia suya con ovnis. Actualmente, una gran mayoría del mundo científico considera los fenómenos paranormales comprobados o por lo menos probables. El campo de investigación más reciente de la parapsicología es la transcomunicación, la comunicación atravesando la frontera de la muerte mediante instrumentos. Lo impredecible de los fenómenos ha demostrado ser el factor menos manejable que afecta al estudio básico de lo paranormal. Al respecto, la transcomunicación puede llegar a significar una solución. El Egipto de los faraones ha provisto con sorprendente frecuencia el trasfondo para experiencias que son realzadas por la vívida impresión de su relación con la vida anterior de las personas. Incluso mucha gente tiene recuerdos conscientes del fenómeno llamado reencarnación. Se ha descubierto una gran cantidad de material relacionado con la reencarnación por medio de la escritura automática y de la regresión hipnótica. También muchas otras formas de expresión artísticas, tales como las artes visuales o la música, han servido para canalizar todo ese material. Muchos poetas, compositores y pintores famosos se han presentado a través de médiums. En la Biblia hay muchas descripciones de curas psíquicas que suponen la transferencia de energía desde el curandero hacia otro ser humano. Los pueblos indígenas tienen médiums, chamanes o curanderos, quienes por medio de encantamientos o rituales dominan habilidades inconcebibles para el hombre moderno. El proceso de curación puede adoptar muchas formas: rezos, imposición de manos o curas a larga distancia. La estigmatización, que provoca marcas parecidas a las heridas de Cristo crucificado en el cuerpo de ciertos individuos, es otro fenómeno paranormal que pertenece principalmente a la esfera de la Iglesia Católica. Los estados alternativos de la conciencia, hipnosis, sueños, experiencias extracorporales y experiencias con ovnis nos han permitido descubrir algunas de las más ocultas habilidades de la mente humana. Con los avances hechos en el estudio de los ovnis, se ha evidenciado que el mundo de los fenómenos paranormales también puede ser estudiado desde este punto de vista. Y parece obvio que los representantes de otras civilizaciones usan estados alternativos de la conciencia para llevar adelante sus propios objetivos.
Los ovnis y los fenómenos paranormales están relacionados, porque al estudiar los ovnis, uno siempre se encuentra con fenómenos inexplicables que podrían ser clasificados como parapsicológicos. Los objetos conocidos como ovnis cuando están en el aire son generalmente paranormales, porque algunas personas los ven, pero en cambio otras no. Son detectados por algunos instrumentos, pero por otros no. Los radares los detectan y por consiguiente van contra todas las leyes de la física. A pesar de que desde hace décadas los científicos rusos han demostrado tener interés por los estudios parapsicológicos, recién con la caída del comunismo se abrieron finalmente, para bien o para mal, las puertas para un debate público del tema. Los medios de comunicación presentan ahora equipos de medición de la bioenergía. Los televidentes son sorprendidos con escenas en las que una persona muerta camina. El Instituto Parapsicológico establecido en Moscú también analiza los poderes paranormales latentes de la gente. Para estudiar 3 áreas clave, hemos organizado una fundación pública y científica con 3 departamentos. Uno para el estudio de los fenómenos concernientes al ser humano, otro para el estudio de la Tierra, por ejemplo, para el estudio de fenómenos anormales, y el tercero para el estudio de los fenómenos del espacio exterior. Estamos en un punto muerto ecológico y filosófico. Estas instituciones científicas van a trabajar para crear un vínculo entre la religión y la ciencia, y entre el arte y la filosofía. Resolverán problemas en beneficio de la humanidad, y así salir de la crisis. Hemos llevado a cabo algunos estudios bastante confiables en la Fundación. Otro campo de estudio es el procesamiento no ortodoxo de datos en las computadoras. Las mejores aplicaciones prácticas de esto se dan en el ámbito de las empresas de seguros. Ayuda a prever accidentes en las autopistas. Hemos estudiado informes de accidentes de Moscú y de toda Rusia. Mencionan fenómenos excepcionales, tales como apariciones, combustión espontánea y levitación. La Fundación estudia esto conjuntamente con la academia. Tratamos de averiguar en qué circunstancias ocurren estos fenómenos. Debido a la presión de la tecnología moderna, se ha ignorado el potencial oculto de la mente humana. Conscientes de esta distorsión, los parapsicólogos rusos han fijado objetivos prácticos para sus investigaciones. Uno de los nuevos y más promisorios campos de investigación es la fotografía psíquica de las alucinaciones de los enfermos mentales, área en la que el psiquiatra ruso Gennady Kovalyev ha estado trabajando desde hace 20 años. Para ello se ajusta la cámara en una máscara facial de buzo en la que los ojos quedan vendados. Si, por ejemplo, el objeto de la alucinación del paciente es un gato, su imagen se transfiere a la película de la cámara. La fotografía psíquica pasó a ser objeto de estudio por primera vez en los años 60, cuando el norteamericano Ted Sirius afirmó que podía fotografiar las creaciones de su mente. Públicamente su contribución fue considerada como un fraude inteligente, aunque después un escolar japonés, Masuaki Kiyota, pudo hacer lo mismo en condiciones experimentales cuidadosamente controladas. Valery Skrulatov ha dicho que las alucinaciones visuales circulan desde el cerebro hacia los ojos, donde son percibidas como las imágenes producto de observaciones visuales reales. Esta imagen, circulando desde el cerebro a los ojos, irradia hacia afuera. Lo que estamos estudiando es esta radiación. He logrado fotografiar estos rayos con una cámara fotográfica. Hemos llegado a un punto en el que podemos estudiar la energía producida materialmente por el cerebro. Como se puede ver, hay una energía tremenda en los pensamientos. Después de 1000 años, esta máquina, esta cámara, puede ser creada por el poder de la voluntad.
Los pensamientos contienen mucha energía. Los científicos rusos iniciaron el estudio de este tipo de fotografía ya en los años 40. Se trata de un fenómeno que es el resultado de fotografiar a un objeto en un campo eléctrico de alta frecuencia con una película fotográfica común. Las tomas reveladas muestran una corona de descarga alrededor del ítem, con variaciones en el color y en el contorno. Un científico finlandés que se dedica al estudio de este fenómeno en la Facultad de la Industria de la Universidad de Kuopio trabaja con un programa de computación para cambiar los tonos de este tipo de fotografías, de modo que puedan ser comparadas. Los estudios demuestran que el color y la forma de la fotografía depende de varios factores, por ejemplo, del humor de la persona y de su reacción al dolor. Quizás la imagen más asombrosa sea la del fenómeno de la hoja fantasma. La forma de parte de una hoja recién cortada es todavía claramente visible en la fotografía, como así también la cola cortada de un lagarto y, según los científicos rusos, la pierna amputada de una persona. Las aplicaciones potenciales de este fenómeno todavía están en sus inicios y aún hay muchos factores desconocidos que deben ser esclarecidos. Por ejemplo, el rol jugado por la composición química de la sangre y los contenidos de hierro en el origen de este fenómeno. Se ha visto que el color rojo en la fotografía de una hoja real se atenúa a medida que la hoja envejece, lo que ha hecho a los científicos sospechar que una vida humana que se apaga podría visualizarse en fotografías de las huellas digitales de una persona que se está muriendo. En los últimos años, los contactos establecidos con personas muertas por medio de monitores de televisión, computadoras y equipos de grabación de sonido se han convertido en el centro de atención de la investigación científica. El descontrol ocurrido en los equipos eléctricos le planteó un interrogante al profesor Ernst Senkowski, que se dedica al estudio de este fenómeno. Él cree que la transcomunicación puede ser usada para el estudio del misterio de la muerte. La transcomunicación es un método mediante el cual podemos conectarnos con otros mundos, especialmente con los muertos, y también con seres energéticos que nos dirán que podemos adquirir nuevas capacidades humanas y entrar en contacto con una conciencia más amplia, el llamado más allá. El mundo en que vivimos es demasiado pequeño y tenemos que ampliar nuestra visión del mundo. De los muchos contactos con el más allá y con los muertos, aquellos que son especialmente tranquilizadores son los llamados contactos de paso. Proveen información procedente de una persona muerta, totalmente desconocida para quien está realizando el estudio. El muerto establece el contacto espontáneamente, ya sea en forma verbal o visual. En muchos casos, recién después fue posible identificar a quien estableció el contacto, comprobándose que la información recibida en nuestras máquinas era correcta. Podría darles otro ejemplo. Sucedió recientemente, en septiembre de 1993. Después de haber sido advertidos, vimos por primera vez en nuestras computadoras un texto enviado por una persona muerta simultáneamente a Luxemburgo y a una pequeña ciudad de Alemania. En la cultura occidental, la muerte ha sido siempre un gran tabú y quizás por esa razón los fantasmas son un desafío insalvable para la mente humana. El tabú sobre fantasmas más común es la llamada crisis de aparición, en la que se aparece un ser humano que acaba de morir o que se está muriendo. La actitud occidental hacia la existencia del mundo de los espíritus ha sido extrañamente ambivalente e incluso hipercrítica. Los fantasmas han sido aceptados como parte del folclore y como material escabroso para la industria del entretenimiento, pero no como prueba de la vida después de la muerte. Sin embargo, la gente tiene asombrosas experiencias personales con el mundo de los espíritus. Recién habíamos terminado de cenar con mi novia, cuando de repente se abrió la puerta y entraron un hombre y una mujer. Esta pareja tenía un pasado trágico. El hombre había matado a su esposa, que estaba embarazada, y luego se había suicidado. Yo los había conocido hacía algunos años. Ella no dijo nada, pero él vino hacia mí y me dijo que me mudara al sur de Finlandia, que me fuera hacia allí.
La razón era que, si permanecía en Finlandia Central, me podría pasar algo malo, que podría, debido a esto, arruinar mi vida para siempre. Le pregunté de dónde y cómo habían venido, cómo era que estaban allí. No tuve ninguna respuesta. Luego él dijo que se había terminado el tiempo y que una vez terminado ese tiempo debían irse. De no hacerlo en ese momento, quizá nunca podrían regresar. Luego de eso me puso la mano sobre el hombro y la sentí. Lo miré, estaba parado a 1 metro de distancia de donde yo estaba. De repente, en alrededor de 1 segundo, pude ver a través de él. Su forma permanecía, pero era transparente. Luego de eso, solo desapareció. Me di vuelta y vi que ella también había desaparecido. Luego de eso, supuse que desapareció de la misma forma que él. Una escritora británica, Diana Norman, investigó una historia de fantasmas en mansiones solariegas. Escribió a los dueños de 30 mansiones en Inglaterra preguntando si había fantasmas en sus casas. Nada menos que 28 propietarios dieron una respuesta afirmativa. Los psiquiatras han dado la hipótesis de que las apariciones pueden ser la expresión de nuestras esperanzas, fantasías o conflictos inconscientes producidos por complejos de culpa. Hemos formado un grupo para reunir información y visitar lugares que han sido habitados por fantasmas o donde han ocurrido fenómenos sobrenaturales. La gente en estos lugares tiene tal cantidad de experiencias que pueden contactarse o hacer que se manifiesten fantasmas y también hacer observaciones válidas de nivel profesional. A comienzos de los años 90, la publicación Terminator de San Petersburgo recibió docenas de informes sobre un hombre muy parecido a Lenin que se paseaba por las orillas del río Neva. Lo más curioso de este personaje era que los fuertes vientos que soplaban por el río nunca agitaban sus ropas. Después de un tiempo, la figura desapareció misteriosamente. En siglos pasados, las residencias de la nobleza fueron escenario de crueldades increíbles y muchos zares rusos tuvieron una muerte violenta. Los lugares embrujados son algo tan común que a veces la policía se ve obligada a intervenir. Por ejemplo, se llamó a la policía para investigar un caso muy raro en el que un fantasma describía en voz alta el libertinaje y la disolución que caracterizaron a la corte de Catalina la Grande. No se encontraron elementos técnicos que demostraran que se trataba de un fraude. Los poltergeists son fenómenos paranormales más violentos que los fantasmas. Habitualmente se manifiestan con golpes inexplicables, seguidos de objetos que se mueven solos. Su manifestación final pueden ser incendios misteriosos. Estos fenómenos también fueron estudiados recientemente en Finlandia. Los poltergeists son diferentes a los fantasmas de las mansiones porque no requieren casas embrujadas para hacer desastres. Son fantasmas trabajadores que invaden cualquier lugar. Si se los mira más de cerca, se observa que estos fenómenos no están sujetos a un lugar en especial. Generalmente se concentran alrededor de una persona. En Finlandia, en la mayoría de los casos, estas personas son jóvenes y la mayor parte de ellas son chicas. Cuando llego a un lugar en el que no he estado nunca, abro mis canales espirituales y establezco un contacto por medio de mi yo más alto, por ejemplo, por medio de mi alma, con el nivel akáshico. Permito que el pasado de la casa me hable. Pregunto si se me permite entrar en la casa y quiénes son los espíritus. Si son espíritus naturales que no deberían estar en la casa. Así es como empiezo el proceso. Hechos que pueden aparecer como fenómenos poltergeist son por supuesto muy fáciles de falsificar. En los casos auténticos, sin embargo, se ha visto que solo el 15% de quienes han experimentado este fenómeno presentaban problemas mentales con anterioridad a esas experiencias. Lo típico de los poltergeist es cometer actos dañinos durante un tiempo que oscila entre 1 semana y 2 años.
Además, son imitadores especialmente hábiles. Pueden imitar con asombrosa exactitud los sonidos de juegos de cartas, de la madera siendo perforada, de cantos a boca cerrada o de órganos de iglesia. En los últimos años han aparecido fantasmas violentos en casas solariegas. Como en la Biblia se menciona a estos fantasmas, la Iglesia Católica ha elaborado instrucciones precisas para los exorcismos. Algunas formas de exorcismos también se practican en las iglesias protestantes. Eso es lo que estoy haciendo aquí, en Voipala. Aquí lo que hago no es exorcizarlos, sino liberarlos. Enciende el incienso, por favor. Una para ti y una para mí. Necesitamos sal para sujetar simbólicamente la materia del espíritu. Hay una vela encendida dentro del anillo de sal. Es la luz que simbólicamente libera al espíritu. El incienso permite al espíritu ascender como el humo. Es por eso que yo, como sacerdote, siento que debo darles paz a estas personas aquí en Voipala, que quieren permanecer en este lugar aun cuando los espíritus se han ido. Cuando entramos en una habitación, ambas llevamos una vela y la barra de incienso. Tänne Voipalaan niille, jotka haluavat olla täällä näiden henkien jälkeen. Kun me menemme huoneeseen, meillä on me dirijo a todos los rincones de la habitación. Ja suitsukkeet. Minä menen joka kulmaan y rezo una oración silenciosa. Hiljaisen rukouksen, mikä on erittäin tärkeä. Algo que es muy importante. Mitään minä en puhu, no digo nada, estoy en contacto directo con el Cristo de la Luz. En los Estados Unidos ha surgido una nueva institución llamada Terapia de Liberación del Espíritu. Se basa en la noción de que las enfermedades del hombre pueden ser causadas por espíritus en el interior de la persona afectada. Como parte de la terapia, se establecen contactos con esos espíritus, después de lo cual el tratamiento psicoterapéutico va dirigido a ellos. Si el tratamiento tiene éxito, el espíritu abandona al paciente, que se recupera. Ya son alrededor de 300 los psiquiatras y psicoterapeutas que están usando este método. Y a pesar de que no todos aceptan sus premisas básicas, han visto que el tratamiento es efectivo. Capacidad de adquirir información sobre el pasado, el presente y futuro sin la ayuda de estímulos externos es uno de los fenómenos paranormales más concienzudamente estudiados. Durante más de medio siglo, muchos científicos prominentes han tratado de explicar este fenómeno y actualmente un gran número de investigadores y de observadores están preparados para aceptar su base científica. Uno de los videntes más conocidos y exitosos de Finlandia es Vilo Raatikainen. Al igual que muchas personas sensitivas y con aptitudes mediúmnicas, Vilo tuvo una asombrosa experiencia con ovnis. Una mañana, mientras caminaba, vio en el suelo una enorme huella circular que emanaba una especie de vapor con un fuerte olor a azufre. Desde entonces, ese olor ha reaparecido en las situaciones más inesperadas, y él tiene la impresión de que los ovnis han sido como un trasfondo constante que ha influido continuamente en su vida. Cuando tenía 5 años, Vilo contrajo poliomielitis y los médicos no le dieron esperanzas de que pudiera volver a caminar. Pero con ayuda de su fuerza de voluntad, el niño se curó completamente y llegó a convertirse en un futbolista internacional de primer nivel.
Gracias a la intermediación de Raatikainen, innumerables personas han recibido ayuda y consuelo para sus problemas. El misterio de la vida y de la muerte se despliega ante él todos los días, con todos sus enigmas irresueltos. La información extrasensorial penetra en su mente bajo la forma de impresiones e imágenes, y Raatikainen ha visto anticipadamente en sus sueños muchos eventos importantes. Por ejemplo, durante la filmación de esta entrevista, en el otoño de 1993, Raatikainen predijo que un gran terremoto ocurriría en Japón en 1 o 2 años. Vilo Raatikainen puede proporcionar información obtenida por clarividencia en cualquier momento, en cualquier lugar. Según muchas de las personas que lo han tratado personalmente, este rasgo suyo hace de él una figura extraña e incluso temible. Un personaje que se mueve sutilmente a lo largo del límite entre la magia negra y la blanca. Recibo muchas cartas de agradecimiento. Esta es una de ellas. Puedo leer un fragmento. Hace 10 años, usted salvó a mi hija de ser gravemente herida. Mi esposa estaba embarazada de ella y todo marchaba bien. Una mañana lo llamé desde el trabajo y usted vio que algo andaba mal y me dijo que la llevara al hospital. Yo le dije que no tenía dolores y que estaría descansando. Volví a casa y la llevé al hospital. Allí no quisieron creer que algo andaba mal. La revisaron y vieron que ya empezaba el parto y que los latidos del corazón del bebé no eran regulares. Nació con el cordón umbilical enrollado con 2 vueltas en el cuello. Si usted no nos hubiera ayudado, Jonah podría haberse lastimado o incluso morir al nacer. Le damos las gracias a usted y a Dios. Jonah es una niña brillante y usted es su padrino espiritual. La reputación de Raatikainen se ha difundido rápidamente más allá de las fronteras de Finlandia. Prueba de esto son las cartas que le llegan de todas partes del mundo. Veamos, aquí hay otra carta. Gracias por permitirme que lo visite. Nuestro hijo fue encontrado en el lago donde usted dijo que estaría. La cooperación entre la policía y los videntes suele ser noticia. En los Estados Unidos y Rusia, tal colaboración ayuda a resolver muchos crímenes. Los poderes extrasensoriales no son de uso sistemático y, por ejemplo, la reputación de un bien conocido vidente holandés en la resolución de crímenes ha demostrado ser injustificada. Sin embargo, las posibilidades que ofrecen las capacidades extrasensoriales han sido usadas con éxito en la investigación de crímenes en muchas culturas. Existe un país en el que las autoridades han empleado a niños hipnotizados, menores de 13 años, para la búsqueda de ladrones y asesinos. Los poderes de Vilo Raatikainen también han sido usados para resolver misteriosos homicidios. Este es un caso extraño. Alguien estaba golpeando a mi puerta y yo le abrí. Una hermosa mujer joven y un hombre me preguntaron si me apresuraría a subir a su auto, porque su abuela había sido asesinada. Subí al auto y llegamos al lugar. Subí hasta el 3er piso y me preguntaron si establecería algún contacto. Y yo les respondí que tocaría el picaporte de la puerta y que ese sería el truco. Sabría cómo era el asesino y haría todo lo posible. Les dije que el asesino era un vecino de arriba. Era un hombre. Dije que había tocado el timbre y que la abuela le había abierto. Él la apuñaló, robó $50 de su billetera, se comió lo que había en la heladera y volvió a su casa.
Muchos individuos dotados mediúmnicamente son capaces de recibir impulsos psicométricamente de objetos que han sido tocados por otras personas. Los impulsos penetran en sus conciencias, principalmente por medio de la clarividencia, de la telepatía o de la precognición. El vidente finlandés Eku Mattila posee la notable capacidad de predecir el destino de la gente mirando fotografías de ellos. En estas imágenes ve las auras que rodean a la persona y esto le da información sobre el estado de la persona en ese momento. Para probar lo que dice Mattila, se organizó un experimento en el que se desparramaron fotografías de varios cientos de personas en el piso de su estudio. Casi todas ellas eran ciudadanos particulares comunes, pero entre las fotografías había algunas que eran de personas muertas o gravemente enfermas a quienes pudo identificar. El experimento fue todo un éxito y plantea esta pregunta. ¿Se podría usar la capacidad de Mattila en un contexto mucho más amplio? Quizás se podrían evitar accidentes graves con la ayuda de las visiones de desastres de los videntes, a condición de que exista la voluntad de tomarlos en serio. En 1953 ocurrió un crimen en Finlandia que conmocionó a toda la nación. Sus autores nunca fueron atrapados. Una tarde desapareció sin dejar rastros una joven de 17 años mientras volvía a su casa en bicicleta. 5 meses más tarde, su cuerpo fue encontrado enterrado al borde de un pantano en un bosque remoto. Mattila le dio un nuevo vuelco a este caso. En su opinión, se trató puramente de un desafortunado accidente. Cuando la muchacha regresaba en bicicleta a su hogar, pasó a su lado un automóvil. En él viajaban 2 hombres. El que iba de copiloto bajó su ventanilla y la empujó al tocarla en la espalda con su mano. La joven perdió el equilibrio y cayó al suelo con consecuencias fatales. Esa noche el padre del muchacho enterró el cuerpo de la joven. Algunas de las personas involucradas en este incidente todavía viven. Se cambiaron los nombres y se mudaron a otra parte. Durante más de 10 años, la finlandesa Aulikki Plämi ha asombrado al mundo actuando como instrumento de cantantes muertos. Entre los más conocidos están Louis Armstrong, Elvis Presley y Mario Lanza. Y con el paso de los años, la lista de estos artistas sigue creciendo. Al escuchar a Aulikki Plämi, el público tiene que preguntarse si sus actuaciones son una manifestación de excelencia musical, de potente autosugestión o de habilidad imitativa. ¿O es quizás una prueba indiscutible de la existencia de un mundo espiritual? En enero de 1995, Aulikki y su esposo Seppo tuvieron una inolvidable experiencia con un ovni. Vieron aparecer una luz muy brillante en el bosque y luego se elevó por los aires un gran ovni, desde el límite del bosque que pasó por encima de su hogar. En opinión de Ingrid Garbe, una profesora de canto de Hamburgo, no caben dudas de que el arte de Aulikki, que no ha estudiado canto, es paranormal. Las técnicas de la cantante y la forma en que usa los instrumentos son anticuadas. Es capaz de usar sus músculos faciales de maneras muy diversas. Además, Aulikki asume otras personalidades de gente muerta, por ejemplo, la de Madre, una madre superiora que emana sabiduría, y la de Carmen, que murió a los 16 años y que actúa como una especie de directora de escena en sus conciertos. Mi amigo Elvis puede manejar muy bien el instrumento, de la misma manera que la tía Madre y también Mario. Yo no necesito intervenir. Si el cantante no es tan bueno con el instrumento, o si hay un cantante nuevo, la conexión entre el cantante y el instrumento se debilita. Si mi amigo el cantante pierde contacto con el instrumento, entonces yo lo ayudo.
Hay demasiados límites cuando yo estoy en el instrumento, pero cuando no lo estoy, lo tengo todo. No hay límites. Tanto en el mundo de la música como en el de los fenómenos paranormales, la carrera de cantante de Aulique Plamy es totalmente única. Rosemary Brown, una medium británica música, alcanzó la fama a fines de los años 60, pero como intermediaria de compositores muertos. La carrera de medium de Aulique comenzó con un grave accidente de tránsito que le provocó fuertes dolores en la espalda y otros inconvenientes durante 5 años. Con la ayuda de la capacidad curativa de las manos de Seppo, su marido, se recuperó totalmente. Aunque ver al primero de sus espíritus le produjo una gran conmoción, estos espíritus desde entonces le han proporcionado un pilar de fortaleza a su vida en la tierra, y siente gran respeto por un tal Dr. Hammond, que la usa como instrumento en sus trabajos curativos. Lo peor para mí, después de estos trances, era que me caía agua por la nariz. No paraba de salir agua, mojaba todo. Para mí era muy desagradable. Y para otras personas también lo era, supongo. Se me dijo que siguiera haciéndolo. Luego comenzaron las lecciones de canto y me sentí muy insegura. Le dije a mi marido que no quería verme involucrada en estas cosas. Era algo que superaba mi comprensión porque no podía explicarlo. Cuando le pedí a alguien que me lo explicara, pensé que sus explicaciones no se aplicaban en mi caso. Y así me dejé llevar por la corriente. Volvimos a sentarnos juntos. De nuevo tuvimos reuniones, una vez más hubo nuevas canciones fantásticas. Las letras eran muy hermosas. No podía creer que salieran de mí. Mi madre estaba totalmente sorprendida. Le pregunté si salía de mí y me dijo que no, que ella conoce muy bien a su propia hija. Mi madre me dijo que era tan maravilloso que tenía que seguir. Y aún hoy, sin el apoyo de aquellos que están cerca de mí, esto sería demasiado para mí.
El misterio de la vida y de la muerte continuará en la próxima parte de la serie. Parte de las escenas fueron armadas con posterioridad en base a documentación y entrevistas precisas.